Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor nuestro Dios por permitirnos encontrarnos una vez más para juntos estudiar su palabra, para juntos poder aprender de las verdades gloriosas que Él nos ha dejado en su palabra escrita. Reciban todos mis hermanos una cordial bienvenida y un cordial saludo para cada uno de los hermanos y amigos que se vinculan y se conectan a este culto de estudio bíblico. Quiero invitarlos que oremos al Señor para dar inicio a nuestro culto. Padre bueno que estás en el cielo, Señor, en el nombre soberano de Jesús, tu eterno Hijo, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tus cuidados. Te damos gracias, Señor, por tus bondades y por tu misericordia para con cada uno de nosotros, proveyendo el sustento diario, guardándonos, cuidándonos, derramando de tus bendiciones. Padre bueno, gracias. Gracias te damos en esta hora por cada hermano, por cada amigo que se puede conectar, oh Dios. Rogamos de una manera muy especial que esta palabra que va a ser expuesta, Señor, pueda llevar vida, pueda llevar esperanza, pueda llevar fe, oh Dios, pueda llevar ánimo a cada uno de los hermanos y amigos que tienen la oportunidad de escucharla. Bendícenos en esta hora, te lo rogamos por favor, en el nombre soberano de Jesús, tu eterno Hijo, y que la presencia soberana de tu Espíritu Santo nos asista en todo lo que vamos a hacer. Oramos, Padre, y te damos muchas gracias desde ahora y para siempre. Amén. Quiero invitarlos, hermanos y amigos, que pueden tener sus Biblias, abrirla en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1. Recuerden que estamos en una serie de estudios basadas en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a leer del versículo 8 hasta el 17. Dice la palabra del Señor: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y el versículo 16 y 17, que son los versículos que vamos a estar estudiando en esta hora, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y vamos a entonar también un himno, el himno número 152, comprado con sangre por Cristo. Usted puede seguirlo allá desde su casita, puede tararearlo. Cantemos, mis amados hermanos. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma.
alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Gracias al Señor, mis amados hermanos. Esa es la fe, la seguridad, la certeza que tenemos, que con Cristo al cielo vamos a ir y con Cristo estaremos en el cielo por toda la eternidad. Quiero invitarlos una vez más a mirar en las Sagradas Escrituras, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, los versículos 16 y 17. Es un versículo muy conocido. La gran mayoría de los creyentes sabemos de memoria este versículo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la palabra gloriosa del Señor. Entonces, mis hermanos amados, siguiendo con nuestro estudio bíblico basado en la carta de los Romanos, sabemos que el gran tema de la carta es el Evangelio, el poder de Dios a causa de la justicia que es por la fe. Aquí tenemos el texto de toda la epístola de los Romanos. En torno a estos dos versículos gira toda la carta de los Romanos. Primero tenemos las palabras el Evangelio, tan amadas de Pablo como se verá. Enseguida se afirma el poder salvador universal de este Evangelio. Luego, el secreto del poder del Evangelio, la revelación de la justicia de Dios según el principio de la fe. Y por último, la armonía de todo lo dicho con las escrituras del Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá. Entonces, mis amados hermanos y amigos, facilitará nuestro estudio considerar los 4 por qué del argumento del apóstol Pablo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Segundo, ¿por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. Tercer, ¿por qué? Porque en él se revela la justicia de Dios. Y el cuarto por qué, del versículo siguiente, que es el versículo 18, que demuestra la necesidad de este Evangelio, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad de la injusticia de los hombres.
Entonces, dando inicio en el versículo 16 dice, porque, ahí aparece el primer porque no me avergüenzo del evangelio. Primero, tenemos la buena voluntad de Pablo de ir sin avergonzarse de nada, de ir a Roma sin ninguna vergüenza. Roma, que era la señora del mundo, con el sorprendente mensaje de un crucificado nazareno, despreciado por los judíos y condenado a muerte por los romanos. La gloria inherente del mensaje del evangelio como un mensaje de Dios para dar vida a un mundo agonizante, a un mundo lleno de tal manera de inexperiencia, de desesperanza. Y el apóstol Pablo llenó de tal manera el corazón de este bendito mensaje con su bendito maestro y despreció toda vergüenza. Quiera Dios que todos nosotros, hermanos amados, seamos así como Pablo, y que ese versículo 16, ese primer porque no me avergüenzo del evangelio, sea una realidad en nuestra vida, y que sea el hilo conductor de nuestra relación con el Señor. Y el apóstol Pablo dice, porque es poder de Dios para salvación. El segundo por qué, entonces, mis amados, nos da la clave de la intrepidez de Pablo. Estas buenas nuevas relativas a la muerte, sepultura, resurrección y aparición de Cristo son la potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. No hay otra verdad que debe ser retenida con más fijeza en la mente de todo predicador y maestro y de todo creyente. No es la excelencia de palabras o de sabiduría, el magnetismo personal, la vehemencia del predicador, ni el profundo arrepentimiento o las oraciones fervorosas de los creyentes. Pero lo que es poder de Dios es el mensaje del Cristo crucificado, del Cristo muerto, del Cristo sepultado, pero también del Cristo levantado, como escribe el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y en el 18, ese fue el versículo que leímos, el 18, 1 Corintios 1, 18. Entonces, mis hermanos, es de primera y final importancia que todo creyente crea con toda su alma que la sencilla historia que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que se levantó entre los muertos al tercer día y que fue visto, es la potencia de Dios para salvación a los que en ella confían. Es cierto, mis amados hermanos, la palabra evangelio significa buenas noticias, noticias alegres, alegres nuevas, naturalmente acerca del amor y la gracia concedidos en Cristo y de la bendita obra de Cristo consumada en favor de los pecadores, quitando el pecado en la cruz. La predicación de Pablo no fue, como se ve tanto en estos días, una disertación general sobre algún tópico, sino una definida declaración acerca del crucificado, como él mismo nos dice con insistencia en la primera carta, en el capítulo 15, la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, en los versículos 3 hasta el 5, dice el apóstol: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado,
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y dicen que después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dice el apóstol, muchos aún viven y otros ya duermen. Entonces, mis hermanos, qué maravillosa revelación es el poder de Dios para salvación. Como dice Crisóstomo, él decía, hay un poder de Dios para castigo, para destrucción. Temer al que puede destruir el alma y al cuerpo en el infierno. Eso está en Mateo capítulo 10, en Marcos capítulo 10, versículo 28. El uso de la palabra poder implica aquí, como en 1 Corintios 1:24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En un sentido superlativo, el más alto y el más santo vehículo del poder divino. Esta historia de Cristo, muerto por nuestros pecados, sepultado, levantado y manifestado, es el gran hilo conductor por el cual se transmite la poderosa corriente de la potencia salvadora de Dios. Cuídese de poner su propio alambrito desconectado del trono divino y por consiguiente sin ningún poder salvador para aquellos a quienes habla. El Evangelio es la potencia de Dios para salvación. Dios no dice que es para reformación, Dios no dice que es para educación, no dice que es para progreso o desarrollo, tampoco para avivar una llama innata. Salvación es una palabra que solo incumbe al hombre perdido y a ningún otro. El hombre está enrolado, ya sea en la salvación o en su opuesto, es decir, la perdición. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Filipo, hermanos filipenses, del capítulo 1, en el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces, mis hermanos, el hombre está enrolado ya sea en la salvación o en su opuesto, es decir, en la perdición. Entonces miren que el versículo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dice, a todo aquel que cree, y dice, al judío primeramente, y también al griego. Ahora, los judíos tenían la ley, tenían el templo con su forma de adoración divinamente prescrita. Antiguamente, si un gentil quería ser salvo, debía hacerse prosélito e ir a Jerusalén a adorar, como lo hizo el eunuco etíope. Esa era la costumbre. Pero la Biblia dice en Juan 1:11 que Cristo vino a lo suyo, a Jerusalén, a la casa de su padre. Los apóstoles habían de ser testigos comenzando desde Jerusalén. En Lucas 24:27 dice la escritura del Evangelio según San Lucas capítulo 24 versículo 27, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿De quién? De Jesús. Desde allá en Jerusalén, el Espíritu Santo cayó sobre los 120 en Jerusalén. Con la persecución fueron esparcidos por las regiones de Judea y luego por Samaria. Pero hermanos, amados y amigos, Jerusalén fue el primer centro del evangelio. Luego Antioquía de Siria y después Efeso. De consiguiente,
al expresarse a los judíos, primeramente, Pablo de ningún modo está sentando un orden de preferencia o un orden de presentación del Evangelio. Él simplemente reconoce el hecho de que la oferta del Evangelio fue presentada primero a los judíos, quienes tenían la ley y los privilegios divinos, y después a los gentiles. El apóstol Pablo recuerda esto cuando escribe a los hermanos en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces, mis hermanos amados, el inicio fue en Jerusalén. Luego viene el versículo 17 de Romanos 1. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este tercer por qué nos da otra razón por qué Pablo no se avergonzaba de las buenas nuevas. Es a saber, Dios actuando en justicia. Como veremos de todo sobre la base de la obra propiciatoria de Cristo, para que se crea y se descanse en ella. Fuera de toda obra humana, era pues sobre el principio de la fe por medio de un mensaje, y los que ejercían la fe en esos mensajes serían contados justos, aparte de todo mérito u obra cualquiera. El hombre no es justificado por lo que hace o por lo que deja de hacer, es por la fe. El porqué del versículo 17 es asimismo una lógica exposición de la razón por qué las buenas nuevas concernientes a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo son la potencia de Dios para salvación. Este versículo es la esencia del texto de toda la epístola. En él se revela la justicia de Dios. Dios pudo haber procedido en justicia, castigando con sentencia de muerte a toda la raza adámica, a todos los hombres, actitud que hubiera estado de acuerdo con su santidad. Hubiera sido la justicia de Dios en el juicio y hubiera sido justo. Pero Dios, que es amor, aunque infinitamente santo y aborrecedor del pecado, prefirió tratarnos en justicia de una manera en la que todas sus santas y justas demandas en contra del pecado fueran satisfechas por un sustituto, su propio Hijo, Jesús de Nazaret, aquel que fue crucificado, muerto, sepultado, pero también levantado. Por consiguiente, en esas buenas nuevas, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Cristo fue sepultado y conforme a las Escrituras, que fue levantado conforme a las Escrituras y que fue manifestado, se revela abiertamente por primera vez la justicia de Dios sobre el principio de la fe. Nosotros simplemente oímos y creemos. Y como veremos, Dios nos considera justo. Nuestra culpa es quitada para siempre por la sangre de Cristo. Y llegamos a ser declarados la justicia de Dios en Él. Somos justificados en Cristo. Somos libres de culpa en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Habacuc profetizó de ello. El apóstol Pablo lo cita en el versículo 17. Pero cuán poco soñó de la plenitud y portento de tal profecía. El evangelio lo trae a la luz. Mas el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente
y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Ese texto, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, Pablo lo utiliza citando el texto de Habacuc. Mis amados hermanos, ¿qué vamos a hacer? Creerle al Señor. Es por la fe que el hombre puede ser justificado y declarado justo, por la fe en Jesús, por escuchar las buenas noticias, las alegres nuevas, creerla y ponerla luego por obra. Creer el Evangelio, creer en la palabra del Señor y obedecerla. Creer que Cristo fue crucificado, sí. Creer que Cristo fue muerto, que Cristo fue sepultado, pero también creer que Cristo fue levantado y que vendrá otra vez. Mis amados, no te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, y es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mis amados, deseo que el Señor les bendiga. Deseo que el Señor les guarde. Que pasen una feliz noche. Que puedan descansar. Damos gracias a Dios por la obra redentora que Él ha realizado en la persona de Jesús. Por la forma como el Señor se ha estado moviendo en la vida de aquellas personas que han estado enfermas y el Señor está trayendo sanidad. Así que mis amados hermanos, ánimo y no dejemos de orar, no dejemos de interceder. Si el Señor permite, entonces en la próxima sección miraremos del versículo 18, de 1:18, ese bloque que va desde el 1:18 hasta el 3. Hasta el capítulo 3, donde enfrentamos el tema la culpabilidad del hombre. Les invito a que oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Reconocemos tu señorío, tu grandeza y tu poder. Hoy, Señor, queremos confesar con nuestros labios que no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Podemos decir hoy como el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Son las buenas noticias, son las noticias alegres, las buenas noticias que todo el mundo ansía escuchar. Gracias, Señor, por mis hermanos. Bendice tu iglesia. Bendice a cada miembro del Centro Cristiano de Estudio Bíblico, Señor, donde quiera se encuentren, y a sus familias. Provee cada día, Señor, y suple a las necesidades de tus hijos. Oramos en el nombre de Jesús, tu eterno Hijo, nuestro Salvador, y te damos muchas gracias. Amén. Los invitamos entonces para el domingo a las 4 de la tarde a nuestra escuela dominical por este mismo medio. Muy pronto estaremos volviendo a la presencialidad, mis hermanos. Estamos haciendo todos los arreglos, todas las correcciones, preparándonos con todos los protocolos de bioseguridad para que usted pueda llegar al templo y con mucha seguridad, sin ningún problema. Y damos gracias al Señor porque nos está permitiendo hacerlo. Que pasen una feliz noche. Dios les guarde. Dios les bendiga.